Buenas tardes, Arratsaldeon. Empezamos con las dinámicas que tenemos esta tarde y para abrir un poco las dinámicas que tenemos hoy, empezamos con el jefe de cocina, el jefe de I+D, David Chamorro, del restaurante A Poniente, y él nos va a contar un poco su experiencia y en lo que está haciendo ahora un poco. O sea que le dejo la palabra. Gracias. Bueno, antes de nada, buenas tardes. Y bueno, he tenido un poquito de suerte que ya os han dado una cervecita y tal, por lo menos para paliar un poquito todo esto. Y ahora vengo a contaros un par de cositas. Tampoco queríamos meteros un esquema cerrado de cómo trabajamos a nivel de creatividad o a nivel de creación de platos y demás en A Poniente, porque creo que al final cada uno tiene que buscar su manera de conceptuar y su manera de crear con lo que se sienta a gusto, con lo que trabaje cómodo y al final con lo que dé resultados. Pero sí queremos contaros un poquito cómo vemos nosotros toda esta parte, digamos, de la cocina dentro de A Poniente. Bueno, el que no lo conozca, A Poniente Ángel León es un restaurante que estamos lo más al sur que se puede estar de Europa. Nos pilla, para que os hagáis la idea, mucho más cerca a nosotros Marruecos que cualquier capital europea. Y nos pilla más fácil ir a Marruecos que simplemente ir a Madrid. Entonces, para que os hagáis un poquito la idea de dónde estamos situados, sería como el fin de Europa. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos tenido que cambiar mucho ese chip, pensar de otra manera, sobre todo para atraer a la gente hasta el sur de España, donde no te pilla de camino a nada. O sea, después de A Poniente está el mar. No es como en cualquier otra localidad que siempre te puede pillar de paso para ir a algún sitio. En A Poniente lo siguiente que tienes es agua y lo siguiente el moro, como decimos nosotros. Entonces, a partir de ahí, pues contaros un poquito nuestra historia, ¿no? Al final, A Poniente es una historia que comenzó hace ya años Ángel León. Ángel León es nuestro chef, que imagino que igual ya la mayoría habréis oído hablar de él o lo conoceréis un poco por dónde funciona. Y Ángel León es una persona de mar. Y si tendría que definirse, se definiría antes como marinero o como pescador que como cocinero. O sea, al final es una persona de mar. ¿Y qué hacemos nosotros en A Poniente? Pues siempre mirar al mar con otros ojos. Estábamos hablando antes, bueno, compañeros nuestros y demás, que hemos tenido muchas ponencias siempre de volver un poquito al origen. Nosotros, digamos, hacemos ese trabajo, pero sin prejuicios. Luego lo veréis un poquito más adelante, o sea, intentamos volver al origen, pero tampoco tenemos nosotros el conocimiento que tenían hace 100 años. Y no nos engañemos, no tenían más conocimiento del producto hace 100 años, tenían menos. Nosotros ahora podemos aprovecharnos de muchísima ciencia, muchísima tecnología, muchísimos descubrimientos que pueden ampliar todo ese abanico que nosotros hasta ahora considerábamos tradicional. Hay muchas cosas en España que llevan aquí desde mucho antes de que estaríamos nosotros, las personas, los humanos, y a las que no les hemos dado importancia. Y al final eso también es hacer una vuelta al origen que no existía. Bueno, os he puesto aquí una foto porque normalmente la gente cuando piensa en un I+D de un restaurante o piensa en ese momento de la creación de conceptos, de ideas, de productos, pues normalmente lo que se imagina es esto, es una cocina cerrada, totalmente obtusa, simplemente haciendo desarrollos, prueba-error, ensayo-error, 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 ensayo-error. Por supuesto que nosotros en A Poniente tenemos nuestra cocina de I+D, donde desarrollamos platos, donde se desarrollan técnicas y todo este tipo de cosas que acaban en la mesa. Pero esto no es la realidad. O sea, yo sí tendría que definir mi puesto de trabajo, este no es mi puesto de trabajo, ni mucho menos. Al final, ¿cuál es tu puesto de trabajo principal? Donde más horas pasas trabajando, ¿no? Donde más resultados obtienes y donde realmente puedes ejercer tu trabajo. Este es nuestro I+D, señores. O sea, nuestro I+D no tiene fogones, nuestro I+D no tiene campanas bonitas, no tiene cuadros ni pizarras. Nuestro I+D lo que tiene es una cantidad de barro descomunal, agua y peces, por decirlo de alguna manera. Realmente aquí es donde nosotros hacemos el trabajo fuerte, que es siempre pensando tanto en los esteros, en las marismas y en el mar. Y realmente nosotros nos hemos dado cuenta de que donde de verdad vamos a obtener inspiración y donde de verdad vamos a obtener recursos no es encerrados en esta cocina. O sea, yo en esta cocina puedo tener 5 bandejas con 5 productos con los que trabajar. A partir de ahí ya lo que estoy haciendo es coartar mi libertad totalmente. ¿Dónde está realmente nuestra despensa? Aquí. Y aquí es donde nosotros trabajamos prácticamente la totalidad del día. Hablando con productores, buscando debajo del agua, por encima del agua, hablando con personas, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente estamos viendo la virtud. ¿Por qué? Porque si tú te encierras en este espacio en el que estábamos hablando antes, es ponerle al final vayas al campo. ¿De acuerdo? Si yo cojo y meto aquí 4 cocineros y les doy, como veis ahí, por ejemplo, en la imagen,
5 ingredientes, yo no estoy haciendo creatividad. Yo ahí lo que estoy haciendo es coaccionar a la gente a que trabaje sobre algo. Entonces eso lo podríamos llamar desarrollo, pero nunca innovación, porque la innovación ya viene en el proceso previo, ya estaría hecha. Entonces, ¿dónde cae realmente el I+D? Pues ahí, en ese descubrimiento, en hablar con la gente, en buscar nuevos productos, en saber qué nos puede demandar el mar o qué nos puede aportar el mar, que hasta ahora no lo teníamos nosotros visto. Aquí os pongo otra foto, porque muchas veces pensamos en el mar y pensamos en ese entorno idílico, un barco a 20 millas de la costa, o típica playa paradisíaca, los buzos buceando, y sí, por supuesto que hay recursos, pero eso está muy estudiado y eso está muy visto. Sin embargo, ¿dónde vemos nosotros realmente ese beneficio o esa zona olvidada? En las marismas. Nosotros tenemos la suerte de vivir en Cádiz, y en Cádiz das 3 pasos y ya uno de ellos hay charco, como digo yo. O sea, al 4.º paso tú te vas a mojar. Entonces tenemos esa virtud de tener la marisma que entra hasta dentro de los pueblos, hasta dentro de las ciudades. ¿Y qué ha pasado? Que si os dais cuenta, toda esa marisma se ha rodeado por industria, universidades y cualquier tipo de empresas, al final, que no tienen nada que ver con el entorno. ¿Y dónde está realmente la riqueza del entorno? Aquí, en el agua. A nosotros nos llama mucho la atención el ver cómo tienes marismas totalmente productivas y las naves que tienes al lado es una fábrica de colchones y una fábrica de neumáticos. Y dices tú, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no tenemos recursos naturales en la marisma para explotar? Sí, ¿cuál es el problema? Que no son fáciles. ¿En qué sentido no son fáciles? Que todavía tenemos esa percepción de los productos básicos que nos dejaron hace 40 o 50 años. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que se explota de una marisma a día de hoy? Coquina y poco más. ¿Por qué? Porque al final es lo que nos venden en las pescaderías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay producto? Sí hay producto, ya lo veremos, o iréis viendo cositas de A Poniente y os iremos enseñando. Al final, ¿cómo trabajamos nosotros la creatividad? Pues esto es una cosa que yo hasta el momento en que llegué a Poniente no la controlaba, porque yo soy una persona muy pragmática, o sea, yo al final vengo del mundo de la ciencia y lo que es A es A, lo que es B y lo que es C. Entonces, cuando yo me encuentro con un personaje como es Ángel León y me dice que trabaje con la fantasía, a mí esto me tira al mar directamente, o sea, me ahoga totalmente. Digo, trabajar con fantasía en Disneyland París, y por eso veis lo del castillito. Digo, nosotros somos un restaurante que al final nos tenemos que ceñir a unas realidades. Pero todo esto me cambió el paradigma, el pensar desde otra forma. Yo hasta que llegué a Poniente lo que hacía era buscar recursos y a partir de esos recursos sacaba una línea de investigación o una línea de desarrollo de platos, de productos similar. Sin embargo, Ángel León funcionaba de otra manera. Ángel León imaginaba y a partir de esas imaginaciones nos poníamos a buscar o a trabajar. Y ahí es cuando te das cuenta del gran salto que esto supone. O sea, cuando tú sabes que puedes trabajar una línea de innovación o de desarrollo desde algo existente, es muy fácil. O sea, realmente estamos metiéndonos en el camino fácil. O sea, si a mí me dicen, trabaja creatividad, trabaja I+D con una cebolla, yo ya tengo la cebolla. Ahora, el cambio de paradigma es cuando te viene un don Ángel León y te dice, vamos a buscar cebollas debajo del agua. Pero eso existe. Ni puñetera idea. Vamos a buscarla. Y quiero que os deis cuenta sobre todo de ese pequeño salto, de que una cosa es trabajar producto existente o cosas que ya las tenemos conceptuadas y a partir de ahí desarrollarlas, y esta otra manera de hacer creatividad que es simplemente soñar y probar a ver si eso se puede encontrar. Y a partir de ahí habréis visto pues, todas las últimas cosas que hemos presentado en estos 2 últimos años de A Poniente. Ninguna funciona en el plan de encuentro algo en el mar, lo llevo a la mesa. Y esto es súper bonito, funcionamos de la manera totalmente contraria. Nos imaginamos cosas que puede haber y a partir de ahí nos ponemos manos a la obra para encontrarla. Os pongo un ejemplo claro que presentamos hace poco, el tema de la miel marina. Nosotros no es que buscásemos un azúcar concreto en el mar y a partir de ahí, no, nosotros soñábamos con sustituir todos los azúcares de A Poniente por una fuente marina. Nos ha costado 2 años, pero al final hemos llegado. A día de hoy ya tenemos nuestra azúcar marina, nuestra miel marina y podemos trabajar azúcares que solamente vengan del mar dentro de A Poniente. Y ese pequeño cambio de decir yo sueño y luego busco, a diferenciarlo de yo busco y luego sueño, cambia todo. Porque si tú buscas y luego sueñas, ya te estás cerrando el abanico totalmente. Sin embargo, cuando tú primero sueñas, imaginas, fantaseas y luego buscas, te cabe el Titanic de lado.
como decimos nosotros. O sea, tú puedes imaginar absolutamente cualquier cosa y luego llegará o no llegará, pero al final las cosas acaban llegando. Utilizamos la realidad del agua y sus posibilidades para nuestra cocina. Al final, cuando nosotros encontramos este tipo de cosas idílicas, de las 150 cosas que descubrimos en Aponiente a lo largo del año, conseguimos llevar a cabo 3. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú rompes estas pequeñas barreras, como explicábamos ahora, nosotros ahora tenemos azúcar marino, pero luego hay que ceñirse a las realidades del agua. ¿Y cuáles son las realidades del agua? Que en Aponiente se dan 80 comensales al día. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí no me sirve encontrar una fuente de azúcares de la que pueda obtener 10 gramos de azúcar al día, porque estamos hablando de que eso no son realidades. El mar no te da esa realidad. Yo tengo que ser capaz de poder dar a mis 80 clientes todos los días el mismo plato y el mismo producto. Y hoy en día esto sí que lo conoceréis todo y estamos todos acostumbrados, estamos mal acostumbrados a la regularidad del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que no tenemos berenjena, quemamos al distribuidor, cuando deberíamos de estar acostumbrados a que la naturaleza es así de caprichosa. Y si te va a dar 10 berenjenas, hoy hay 10 berenjenas. Y si mañana no tienes berenjena, tendrás que buscarte la vida. Y eso es un salto que para los que estamos en cocinas, que al final funcionamos de una manera muy estandarizada porque buscamos ciertos baremos de calidad, nos resulta muy complicado. Y pretamos a nuestros proveedores. Y muchas veces dejamos de utilizar productos simplemente porque no tienen la continuidad. Y sí que esto es un poquito un llamamiento a todo el mundo de que dejar de preocuparnos un poquito por esa continuidad y qué tiene de malo que lo que tú comas hoy no sea exactamente igual que lo que coma una persona en tu casa dentro de 20 días. Abrámonos un poco y al final eso es realmente buscar lógica dentro del producto. Cuando hablamos de creatividad, nosotros, por supuesto, que aparte de estar ahí tirados en el agua, como decimos nosotros, hablando con personas, buscando gente, etcétera, etcétera, por supuesto que al final trabajamos unos esquemas de creatividad. Y lo que hacemos es buscar 2 líneas totalmente distintas. Tenemos unos esquemas de desarrollo, que son en los que nosotros vamos paso a paso desarrollando productos o técnicas para que al final terminen en platos, y luego tenemos otro esquema, que es el de líneas, que nos gusta decir. ¿Por qué llamarlo líneas? Porque no nos gusta darle ningún otro nombre. Porque cualquier otro nombre que le des, al final sigue siendo lo mismo, cerrarte otra vez a cierto protocolo. Me explico, si yo digo, en vez de líneas, digo proyectos, ya lo estoy englobando dentro de un proyecto. Entonces ahí las ideas no valen. O entonces ahí las suposiciones tampoco las podríamos meter. Entonces, sin embargo, si ponemos líneas, es un término tan abstracto que nos cabe el Titanic de lado, como he vuelto a decir. Y simplemente lo que hacemos es buscar líneas. I+MAR es el acrónimo que le damos nosotros al I+D dentro de Aponiente, que sería innovación y mar, ¿no? Simplemente es un juego de palabras. Y aquí es donde nosotros vamos buscando todos esos conceptos que queremos buscar, desde bulbo, rizomas, tubérculos, microalgas, azúcares marinos, almidones, etc. Pero no pensamos en lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Nosotros nos enfrentamos al mar y decimos cosas que a día de hoy no tenemos dentro del mar. Por ejemplo, un almidón, ¿no? O un azúcar. ¿Alguno de vosotros tiene en la despensa de su restaurante un azúcar marino? No, ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Pues esos son el tipo de cosas que nosotros buscamos. Y de repente tú te salta ya el palabra azúcar marino. Joder, aquí la cosa se complica. Entonces, una vez que ya tenemos el concepto, es cuando empezamos a buscar los recursos. Y entonces buscamos amigos, buscamos investigadores, nos aliamos con universidades, con empresas privadas, con quien haga falta a lo largo del mundo para conseguir que esa idea que nosotros teníamos acabe en un producto, en un subproducto o en un plato. Y es que, perdonad que haga tanto inciso en esto, pero ese cambio de chip. No decir, me ha aparecido un azúcar marino, voy a trabajarlo. Soñar. De cada 10 cosas que soñamos, 9 se van al trasto. O sea, eso tenerlo clarinete. Pero hay una que merece la pena y compensa todas las demás. Bueno, lo que hablábamos es el tema de platos en desarrollo, nuevos conceptos y búsqueda de ocultos. Esto ya serían realidades, ¿de acuerdo? Y esto es una foto que me parece muy significativa, que os la quería enseñar, porque todos estos sueños y todas estas cosas que se nos pasan por la cabeza, quería dejaros muy claro que prácticamente todos son fracasos. Y me gusta mucho la palabra fracaso, que normalmente a la gente no le gusta. O sea, tú entras a un I+D y te dicen la palabra estoy haciendo pruebas, estoy haciendo experimentos, estamos haciendo... No te engañes, lo que estás haciendo es fracasar. Y en el momento en que tú asimiles que lo que estás haciendo es fracasar y lo lleves bien,
vas a poder continuar con tu trabajo. O sea, esto de buscar estas palabras de ensayo, error, pruebas varias o... No, es una manera de adornar el fracaso. Y el fracaso no tiene por qué ser malo. El fracaso te acerca al éxito. ¿Por qué no asumir ese fracaso y decir, mira, llevo ya 25 cosas malas, horribles? Joder, es cuestión de tiempo que en 5 o 6 más aparezca la buena. Entonces, asumamos un poquito ese fracaso, ¿vale? Esto que veis aquí es una ida de pinza nuestra que, bueno, entre el equipo de Luis, que lo tenéis por ahí, Ángel, yo, estuvimos pensando, ¿no? Si un bivalvo se abre con calor, seguro que hay alguna manera de meterle un líquido caliente dentro y que se pueda abrir el bivalvo dentro del comedor, etcétera, etcétera. Al final son sueños, fantaseamos. Claro, nosotros fantaseamos con esa imagen de 5 bivalvos abriéndose delante del comensal, todo idílico y todo precioso. Perdón. Y empezamos a trabajar esto. Esto que veis aquí son simplemente unos berberechos, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la manera de que le entrase el calor al berberecho? Pues simplemente abriéndole un orificio dentro de la cáscara. Y aquí es cuando hablamos de grandes fracasos. Esto funciona. Nosotros lo hemos hecho en plato y funciona. Pero tenemos que ceñirnos a las realidades que nos da el mar. Y ya aparte de las realidades que nos da el mar, las realidades que nos da el restaurante. ¿De acuerdo? Esta técnica funcionó, fue preciosa. Ahora, para hacer un agujero así de perfecto, en la concha de un berberecho te cargas 16 berberechos y 5 chavales que estaban trabajando que ese día quieren irse a su casa y no volver a tu restaurante. Entonces hay que hablar siempre de esas realidades, ¿no? Tenemos cosas que sí, que son idílicas, que son preciosas, que son muy bonitas, pero no son realidades, ¿de acuerdo? Yo creo que cada vez tenemos que buscar más esta línea de que las cosas sean verídicas. Nosotros vendemos sostenibilidad, apostamos por la sostenibilidad. ¿De qué me sirve a mí apostar por la sostenibilidad si para hacer un plato de berberechos me cargo 15 berberechos por cada uno que pueda acabar en el plato? Pues hay que ser al final también un poco consecuentes con lo que hacemos y por muy bonitas que sean ciertas cosas, carecen de sentido si el fondo no está justificado. Luego tenemos, por ejemplo, grandes casos de éxito, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí es la tortillita de camarones de Aponiente, una de sus primeras versiones, y esto fue uno de los grandes tabús que tuvo la casa. O sea, al final, cuando tú te enfrentas al plato más tradicional y más regional de una zona, estás abierto a que te llevan muchísimas críticas, porque estás cambiando algo que la gente tiene totalmente conceptuado. A Ángel León le costó más de 8 años atreverse a hacer una tortilla de camarones. A día de hoy hemos perdido este miedo. Pero quiero que veáis con esto lo que quiero demostrar es que al principio todos tenemos que ser consecuentes con nuestro entorno y con las realidades. Si Ángel León, el primer año que hubiese abierto una Poniente, lo primero que hace es coger una tortillita de camarones, que es sagrado en la zona, y lo primero que hace es intentar ir versionándole, a Ángel León se lo hubiesen comido. Tuvo que esperar a tener una versión realmente positiva y que realmente un gaditano pudiese comérsela y decir es distinta pero no peor, ya con eso te puedes dar con un cantito en los dientes. Y estás hablando de realidades. Bueno, a partir de aquí, de dejar de pensar en cosas que ya se habían hecho, pues han venido un montón de cosas. Todo el tema de los embutidos marinos que ya todos conocéis, el tema de las morenas que las hemos llevado desde a cochinillo, a pollo. Al final es lo que hablamos. No buscar lo que ya hay, buscar lo que nadie trabaja. ¿Qué es una morena? Un pescado que se estaba vendiendo a 2,70 € en lonja. A día de hoy está a 14 euros. ¿Por qué? Por un trabajo de darle sentido. A día de hoy, la morena es una pesca tradicional de Cádiz. Cuando hace 10 años no las quería ni Dios. Pues esto al final son cambios positivos, cambios de verdad. Y luego aquí os dejo otra reflexión, que es la que nos hacemos nosotros siempre, la de estar aburridos. Nosotros trabajamos el año pasado la sal, porque nos parecía lo más aburrido que existía en el mundo, y estamos trabajando otras cosas que para cierta gente del mundo son novedad a nivel mundial, como puede ser las microalgas o el plancton. Sin embargo, en Aponiente estamos aburridos. En cosas tan novedosas como son alimentos que se han creado nuevos hace 3 años, a nosotros ya nos aburren, porque las vemos en nuestro día a día. Entonces, seguimos evolucionando esos proyectos en vez de coger y hacer simplemente platos, como hacíamos hace 4 o 5 años con este plancton, llevándolo más allá. Esta foto que veis aquí es simplemente de una prueba que estamos haciendo de tener coquinas de recebo. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo conoce lo que es una coquina? ¿Todo el mundo sabe lo que es un cerdo de recebo? Pues ¿por qué no aplicar este concepto al mar? Pues a día de hoy tenemos coquinas que están comiendo ciertas microalgas, coquinas que están comiendo otro tipo de microalgas y vemos cómo cambia el perfil absolutamente. No podemos tener coquinas de bellota, pero sí podemos llegar a la mayor
conceptualidad, digamos, de esa coquina. Tener una coquina roja con sabor a sangre y sabor a tierra, tener una coquina totalmente verde con sabores yodados. Al final, jugar con lo mismo que llevamos haciendo con la ganadería 300 años, llevarlo a estos pequeños organismos del mar. Y al final son maneras de no aburrirnos. Aquí os he puesto otra cosa que este año ha dado muchísimo que hablar, y estamos hablando de ese shock cultural, ¿de acuerdo? Nosotros, hace 3 años, empezamos a buscar algo que nos parecía lo más insostenible del mundo, que era una espardeña. Una espardeña es un ser vivo del cual se tira el 80-85% de su proteína a la basura, y nos quedamos con ese 10%. Eso es insostenible, señores. Pues empezamos a buscar algo parecido a esa espardeña, pero que podríamos aprovechar el 100% de la biomasa. Y apareció esto. Estos son unas gusanas que se llaman titas, que se utilizan para pescar normalmente en toda la costa española, y que aquí en España las queremos para cebo. Nuestra sorpresa fue cuando vemos que en Vietnam las ponen en las bodas y depende de cuántas gusanas pongas en tu sopa, depende de la pasta que tiene tu familia. Y dices tú, joder, ¿cómo cambia el chip? Nosotros utilizándolas para pescar doradas y esta gente es capaz de dar 4 doradas por una gusana. Al final es lo que hablamos, es concepción cultural. ¿Por qué no cambiar ese chip? Esto vive en nuestras marismas. Tenemos mariscadores que saben cogerlo. Tenemos un montón de terreno desaprovechado. No solo está el futuro en coger y valorar los productos que ya tenemos, sino en coger y generar industrias nuevas dentro de nuestros recursos naturales. Tenemos a España. España, gracias a Dios, tiene unos recursos naturales que todavía no somos conscientes. Vamos a intentar explotarlo de una manera sostenible, aprovechando todos estos recursos. Por supuesto que en España hay unas lubinas para tirarse al suelo y rodar, pero no podemos comer todos lubinas, señores. Nos tocará a algunos comer gusanas. Y bueno, ya para terminar, simplemente haceros una reflexión de que todo esto muchas veces parece que queda en estos I+Ds o en estos restaurantes, y no nos engañemos, elitistas, ¿de acuerdo? O sea, sabemos lo que se cobra por comer en un 3 estrellas, sabemos lo que se cobra por comer en un 2 estrellas y sabemos que llegamos a un porcentaje de población muy pequeño. Pues en Aponiente lo que hicimos fue un cambio de chip hace un par de años y nos empezamos a preocupar por hacer que todo esto que nosotros estábamos trabajando llegase al final a la gente de a pie, a la gente de la calle. ¿Y quién es la persona más de a pie o más de la calle, más inocente, que nunca va a entender tu trabajo creativo? Un niño. Un niño. Sabemos que tenemos un problema con la alimentación infantil importante, grave, sobre todo cuando estamos colectivizando este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cocina de colectividades. ¿Cuál es normalmente el mayor problema que hay? Ácidos grasos y proteínas de alta calidad. En las dietas de los menús de los colegios, hospitales y similares no están realmente compensadas. Pues lo que hicimos fue, durante 3 años, trabajar con Pescanova y con Grupo Compact, sin nosotros sacar ningún beneficio de esto, simplemente para que entre las dos empresas, Grupo Compact es la empresa con más colectividades de colegios de niños en España y en Europa, llegasen a un acuerdo para poder generar productos y darles una proteína y ácidos grasos de pescado de calidad a los niños. No nos engañemos, ponerle un filete de merluza de 160 gramos, a día de hoy, mal que nos pese, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque pagamos lo que pagamos y los costes están ahí. Entonces hay que buscarse la vida para generar productos sanos, responsables y que al final se los puedan comer estos niños. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? A partir de recortes y descartes de las pesqueras, generar productos de pescado muy reconocibles para un niño, como una alita de pollo, un tallarín o una base de pizza. Y de esa manera, un cocinero de una colectividad, sin necesidad de comerse la cabeza, él sabe que si le das un tallarín, él sabe cómo cocinar un tallarín. Sabe que le puede poner una salsa, que le puede poner otra, y al final el niño se lo va a comer. Y sin que nos demos cuenta, ahí realmente está el cambio. Nosotros, a día de hoy, vamos a conseguir que 4 millones prácticamente de niños en toda Europa acaben comiendo nuestros productos a base de pescado. Y ya tenemos unas tablas nutricionales en las que sabemos que hemos aumentado en un 300% la ingesta de ácidos grasos y de proteínas de calidad dentro de las dietas de los niños. Y sobre todo esto para nosotros es precioso porque por fin, después de muchísimos años, es coger todo esto en lo que estábamos trabajando y sacarlo de este entorno elitista de nuestros restaurantes gastronómicos y poder dárselo a un niño que no sabe ni quién eres. Y para nosotros esto pues, es lo más bonito que nos ha pasado en muchos años. Y nada, ya para terminar, gracias sobre todo a Basque Culinary Center y toda la gente que ha hecho esto posible por dar voz a gente que muchas veces tiene muchísimas cosas que contar y que están ahí atrás en un segundo plano, que se lo merecen. Muchísimas gracias.